Pues estamos en los argumentos de la falsa seguridad de esta tecnología y estábamos en el apartado de las resoluciones e informes europeos. Habíamos revisado la resolución, bueno, esta revisión del Plan de Acción sobre el Medio Ambiente, la resolución, consideraciones sanitarias en relación con los TEM, la resolución 1815 y luego estos tres documentos del 2001, 2015 y 2018 de distintos comités científicos que asesoran al Parlamento Europeo. Pues haciendo un resumen muy resumido y yendo a buscar los puntos que pueden orientarnos más, tenemos este resumen. Todos estos documentos destacan la necesidad de abordar la cuestión de las ondas electromagnéticas calificándola de nuevo riesgo ambiental. Consideran la normativa obsoleta y de necesaria actualización. Esto se está diciendo desde que nació esta normativa. Se está diciendo desde el año 2000 y la normativa nació en el 1998. La electrocontaminación se entiende como una amenaza, o sea, se ve la electrocontaminación como una amenaza para la salud. Necesidad de un programa de biocompatibilidad. Ironizan, además, sobre que los aparatos electrónicos tienen un mayor nivel de protección. La normativa que deben seguir es más estricta que los niveles de emisión que nos afectan a nosotros. Y se califica el 5G como un riesgo emergente por la falta de información y por las incógnitas sobre las pautas de exposición. Es lo que habíamos dicho de que no hay forma de medir y no hay forma de saber realmente a qué niveles estaremos expuestos. Es evidente que hay una contradicción entre lo que las resoluciones y los comités científicos están diciendo y lo que está haciendo la Unión Europea. Y esta contradicción que viene desde el año 2020, perdón, desde el año 2000, la vemos todavía, es todavía un hecho. Tenemos a principio de este año el Parlamento Europeo publicó un documento, un informe, un resumen encargado por ellos, pagado por ellos, que es un estado de la situación de todo lo que se ha escrito sobre este tema que nos indica que esto es un riesgo emergente. Este documento que señalo aquí está en inglés, pero yo lo he visto en castellano también. Estará en castellano, quizá en la web de la PCEM, quizá. Bien, pues por una parte nos están diciendo que hay que ir con cuidado, que hay un riesgo, que es un riesgo emergente, que sabemos muy poco de ello y que hay datos que ya nos están alertando de los efectos sobre la salud. Esto es por una parte. Y por otra, la Comisión adopta la regulación para extender la implementación de la estructura del 5G. Y si leéis este documento que da la señal de salida para la implementación de estas redes, destacamos que este régimen de despliegue está exento de permisos. Lo dice la Unión Europea. No es que cada país diga, no, yo voy a ser más estricto en los permisos o voy a ser menos estrictos, como sería el caso de España, que no es nada estricto, o como es el caso de Francia, que exige una serie de información y documentación y las instalaciones de las antenas están al menos, vienen obligadas a ser publicitadas y a ser informadas antes, cosa que aquí no. Bien, lo que decía, no es que cada país lo haga a su manera en función de su percepción del riesgo, sino que ya la Unión Europea establece que esta instalación no necesita ningún permiso. Se pone y punto.
Supongo que deberá ser informado en algún sitio, pero no necesitan autorización ninguna. El reglamento también dice que garantiza la protección de la salud, que garantiza la protección de la salud pública frente a la exposición a los campos electromagnéticos. Pero es que todavía están estudiando los métodos de medida. Si no saben lo que van a estar emitiendo, ¿cómo pueden garantizar la salud? Es un brindis al sol. La exposición con el despliegue del 5G será comparable a sus niveles existentes. Esto ya hemos visto antes por el crecimiento exponencial de las comunicaciones. Esto es otro brindis al sol. Esto no es cierto directamente. Y dice que estará muy por debajo de los estrictos límites de la UE. Probablemente sí esté por debajo de los límites, pero es que los límites existentes no tienen nada de estrictos. Son absolutamente generosos. Ciudades más sostenibles y seguras facilitará, esto es lo que dice este documento, facilitará la gestión de los recursos de energía limpia. Esto es otro brindis al sol. Todavía no saben cómo hacerlo, pero quieren hacerlo, pero no saben cómo. Ya nos lo dirán. Permitirá la conducción autónoma y reducirá los accidentes. Pero es que la conducción autónoma a lo mejor no nos interesa. ¿A quién se lo han preguntado? Se lo han preguntado a la industria, pero al ciudadano no. La conducción autónoma supondrá una carga energética en el ambiente que esperemos que antes de que se produzca recapaciten y no lleguen a hacerlo. ¿Reducirá los accidentes? Bueno, puede que ser que sí, pero hay otras formas de reducir los accidentes sin contaminar el ambiente. Bien, hemos acabado el apartado sobre cómo argumentar que nos están engañando cuando pretenden decirnos que todo esto es seguro. No tenemos. Esto es una falsa seguridad. Y los argumentos para rebatirlo los repaso aquí, están aquí. Hemos visto que es habitual determinar la inocuidad de un producto efectuando una gestión del riesgo errónea. O sea, no nos podemos fiar cuando nos dicen esto, ya lo hemos pensado, esto es bueno. No nos podemos fiar. También hemos visto de qué manera la industria controla la opinión pública a través de su influencia sobre los trabajos científicos, que a su vez van a determinar la legislación que se aplica. También hemos visto el incremento desmesurado de las emisiones y su más que probable influencia en nuestra biología. Y también hemos visto la contradicción existente entre lo que dicen las resoluciones del Parlamento y sus comités científicos respecto a lo que son luego las decisiones ejecutivas. Esta contradicción es muy grave. Alguien debería explicarnos cómo puede ser posible que esto pase, que el Parlamento diga una cosa y luego hagan otra. Continuamos. Ahora entramos ya en el capítulo, o sea, cómo podemos argumentar que esto no es seguro, pero basándonos en criterios científicos. Revisamos muy rápido las características de la radiación que hemos visto antes. Recordemos que la radiación siempre transporta energía, más o menos en función de si es ionizante o no ionizante. Nosotros nos vamos a centrar en la parte no ionizante, que son una de ellas es las radiofrecuencias, que son lo que se emplea en las comunicaciones. Entonces, las radiofrecuencias pueden, en función de su longitud de onda y en función de su intensidad, van a tener efecto térmico o no van a tener efecto térmico. La legislación se limita a evitar el efecto térmico porque no considera otro tipo de efectos. La legislación olvida que hay efectos biológicos que van a depender, puede que de la frecuencia y de la intensidad, pero también de la pulsación, de la modulación, del tiempo de exposición y del estado del sujeto. Si queréis leer sobre efectos sobre la salud, decenas y decenas de artículos que hablan de efectos sobre la salud, de ensayos de laboratorio que demuestran que hay efectos biológicos que afectan a la salud. Os remito a estas páginas
que son las 3 declaraciones de científicos y llamamientos que han efectuado, que las encontraréis con estos nombres, poniendo estos nombres en Internet. International Appeal, The 5G Appeal o The Stop 5G on Earth and in Space. Ahí encontraréis mucha bibliografía. Yo ahora voy a centrarme en demostraros que los efectos biológicos existen y que estos efectos se producen a los niveles habituales de emisión que tenemos actualmente. El primero de ellos es un estudio efectuado en una universidad francesa, aquí lo tenéis especificado, que consistió, esto es del 2016, que consistió en irradiar plantas de tomate con una antena de telefonía normal. Se montó en el laboratorio una antena de telefonía en las mismas condiciones en las que se emite normalmente y expusieron plantas de tomate, unas directamente a la antena y otras las protegieron. Unas estaban expuestas y otras no. ¿Y qué encontraron? Encontraron diferencias entre ambas. Las plantas que estaban expuestas tuvieron una síntesis de una proteína que los seres vivos todos generan cuando están ante situaciones de estrés. Se encontraron altos niveles de calmodulina, que es esta proteína. Es decir, la planta detectó que estaba en un ambiente estresante y reaccionó a él, con el efecto biológico evidente de generar esta proteína. No sabemos si hay otros efectos biológicos, pero la afirmación los efectos biológicos no existen o no son relevantes no es cierta, porque existen. La planta del tomate las tiene y todos los seres vivos reaccionan con esta proteína ante la agresión externa. Las plantas que no habían estado expuestas no generaron estos niveles de calmodulina, no la generaron, no detectaron situación de estrés. Este otro trabajo es muy sencillo también, muy sencillo. Es un trabajo de Alfonso Balmori, es un biólogo que trabaja en la Junta de Castilla y León, es un investigador que se tomó la molestia, ha trabajado mucho, el Balmori ha trabajado mucho en demostrar la existencia de los campos electromagnéticos y sus efectos biológicos. Este estudio es especialmente sencillo de explicar. Puso en el terrado de su casa, que estaba relativamente cerca de una antena de telefonía de las habituales que tenemos en las ciudades, 2 peceras o 2 recipientes y puso huevos de rana en ellos y observó cómo se desarrollaban. Como hizo el de las plantas del tomate, uno lo protegió, lo protegió con aluminio, con algún artilugio, lo protegió de las emisiones y el otro no. Pues en el que no estaba protegido encontró un nivel anómalo de mutaciones en el desarrollo de estos huevos. En el otro no lo encontró. Estaban situados las dos peceras estaban una junto a la otra. Es decir, el resultado es muy relevante. Los efectos biológicos existen y no hace falta ir a un laboratorio, trabajar con las placas de Petri y hacer cosas sofisticadas que también lo demuestran. Se hace con medios muy sencillos. De hecho, lo pueden hacer incluso los estudiantes de bachillerato, porque en algunos colegios se han efectuado estas pruebas poniendo, yo conozco 2, uno pusieron semillas de un vegetal, no me acuerdo cuál era, y el otro pusieron huevos de drosófila y los pusieron cerca de un router. Y vieron, uno lo pusieron cerca de un router y el otro no. Pues también vieron diferencias en el desarrollo de los vegetales y en el desarrollo de las moscas. Esto es muy fácil de hacer. Y es irrefutable, el resultado es irrefutable. Esto solo para que tengáis la idea de que se han hecho muchos estudios. Se han hecho hay hasta 30.000 artículos en la literatura que hablan de los efectos de la
de las emisiones electromagnéticas. Pero estos son especialmente relevantes. Todo esto son estudios pagados por públicos. El Interfón lo subvencionó la IARC, la investigación del Instituto para la Investigación del Cáncer. El REFLEX, súper importante, este proyecto súper importante, lo subvencionó la Unión Europea. El Bioinitiative, esto no es una organización pública, es una organización privada, pero también es muy interesante. Que demostró efectos cancerígenos en ratas y ratones sometidos de una forma bastante parecida a lo que es lo habitual en ratas y ratones. Este estudio lo pagó el Departamento de Salud de Estados Unidos, National Toxicology Program. Y luego está el estudio Jerónimo, pagado también por la Unión Europea, que está, yo creo que ya se ha acabado, pero todavía no he visto los resultados publicados. La pregunta es, ¿cómo es posible que ante tantísimos estudios sobre el tema todavía estamos discutiendo sobre si los efectos biológicos existen o no existen? Bueno, pues dos científicos, hay dos estudios que ante esta cosa tan extraña, 20 años estudiando intensamente el tema y aún no estamos de acuerdo, lo han dividido los resultados han clasificado los resultados en función de quién pagaba, la importancia de la financiación, quién paga. Pues no es aleatorio. Quien paga, la financiación va a influir en el resultado que vamos a obtener. Si miramos los estudios que ha pagado la industria, nos encontramos que el 71% no tiene efecto y que el 30% aproximadamente tiene efecto. Si miramos los estudios de financiación pública, la proporción varía. Muestran efecto prácticamente el 70% y no muestran efecto el 30%. Es decir, si no hubiera influencia de la financiación, el reparto de resultados, la distribución de los resultados entre efecto o no efecto sería la misma, sería poco más o menos alrededor del 50% en cada caso. Pero no es así. Hay una distribución muy diferente según quien pague. Está claro entonces que la financiación es importante a la hora de obtener un resultado u otro. Esto nos confirma lo que hemos visto en las primeras diapositivas sobre que las industrias tienen el poder de modificar el resultado, de modificar la opinión pública a través de su influencia en los estudios, en la investigación. Esto se ha efectuado 2 veces. El estudio anterior es del año 2006, este es del 2012. Naturalmente, con los datos, con estudios que no estaban comprendidos en el informe del 2006, los resultados a los que llega son muy parecidos. 70-30, 68-32. Es decir, clarísimamente la financiación va a influir en los resultados. Ahí tenemos una parte de la explicación del por qué todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Esta diapositiva es, para mí, para los objetivos que pretendemos, es la más importante. Es la que justifica, desde el punto de vista científico, por qué es posible que se hagan ensayos que den resultados inconsistentes. ¿Por qué es posible que haya tanta incertidumbre desde el punto de vista científico? Nos da la respuesta, Marta Linnet nos aproxima la respuesta, nos da una orientación sobre dónde está el problema. Marta Linnet es una investigadora del Instituto Nacional del Cáncer, reconocida, está justo recién jubilada, es una voz de prestigio en este mundo, en este campo. Y nos dice, ella misma se sorprende, estudios relevantes, leo de aquí, estudios relevantes ejecutados con todas las garantías, sus conclusiones resultan incompatibles y contradictorias. Imposible llegar a una conclusión definitiva sobre el tema. Y continúa, creo que las limitaciones metodológicas son tales que aunque hagamos estudio tras estudio, a no ser que hagamos algo distinto, no vamos a avanzar.
¿Y qué puede ser este algo distinto que no estamos haciendo? Pues esto nos lo dice el doctor Panagopoulos. Este profesional, este investigador, nos dice, mientras los ensayos que emplean emisiones simuladas, mientras los ensayos que emplean emisiones simuladas de campos electromagnéticos muestran fuerte inconsistencia entre sus resultados con cerca de un 50% que no muestran efectos, claro, cuando tú haces un conjunto, cuando tú comparas, haces una revisión de un conjunto de artículos que están diciendo la mitad de una cosa y la mitad dice otra, evidentemente no puedes llegar a ninguna conclusión. Y si la pregunta que te estás haciendo es, ¿existen los efectos biológicos? Y la mitad te dicen que sí, la mitad te dicen que no, pues la respuesta es, pues no sé. Bien, pues este investigador nos dice, los estudios que emplean emisiones reales muestran efectos adversos con una consistencia de casi el 100%. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Se están haciendo estudios que toman variables que no son las adecuadas. Y este es el problema de la industria, de los defensores, de que no existen los efectos biológicos. Se empeñan en fijarse en los efectos térmicos. Y para ver las emisiones de los efectos térmicos, solo hay que considerar como variable la frecuencia y la intensidad. Nada más. Pero si queremos ver efectos biológicos, hemos de ver la modulación, hemos de ver la pulsación y hemos de ver la pulsación entre qué campos se está moviendo. Hemos de ver los picos máximos y los picos mínimos, porque las medidas se dan en promedio. Y esto es otra trampa del sistema. No se pueden hacer estudios biológicos basándose en promedios. ¿Por qué? Porque el ser humano, el ser vivo, no reacciona a los promedios, reacciona a las variaciones instantáneas y se adapta a ellas. Y el estrés al que está sometido es importante. En cambio, si tú le irradias con una emisión promedio siempre igual, que además no tiene pulsación y que además no tiene modulación, es que vas a llegar a otros resultados. Este es el tema. Tenemos muchos estudios que se han efectuado con emisiones simuladas y los resultados no sirven para nada. Solo sirven para crear ruido y tapar, esconder lo que nos están diciendo los estudios que sí están bien hechos. Pero los partidarios de la tecnología nos van a decir que los estudios que consideran solo la frecuencia y la intensidad están bien hechos. Pues sí, puede que estén bien hechos, pero las variables que están considerando son inapropiadas. Y quienes hayan trabajado en el campo de la investigación saben que el diseño del experimento influye en el resultado, pero también va a influir en la concreción del resultado. Y volvemos a la importancia de las fuentes de financiación. Pues aquí, esta diapositiva resume lo que hemos visto y lo que deberíamos ser capaces de argumentar cuando alguien nos dice que no sabemos si las emisiones electromagnéticas son malas o no son malas. Sí que lo sabemos, porque cuando nos dicen no sabemos, están empleando estudios que no son correctos. Y hemos visto que la discusión hay que centrarla en la aceptación o no de los efectos biológicos. Y hemos visto que los efectos biológicos existen, es muy fácil. Hemos visto que la dispersión entre los resultados que se obtienen se argumenta para no considerar los resultados incómodos. Se han creado estudios con una base de partida incorrecta que han servido para crear el ruido que crea la dispersión que nos impide llegar a una unanimidad en si existen o no existen los efectos biológicos. Hemos visto que la financiación influye en los resultados. Hemos visto que la selección de las variables a considerar determina la validez del resultado. Hemos visto que los efectos biológicos existen. Y ahora sabemos que mientras no aceptemos la realidad de los efectos biológicos,
sabemos que la normativa que se aplica nos sirve para protegernos. Con lo cual, ya no estamos protegidos ahora, lo estaremos todavía menos con la implementación del 5G. Con esto la presentación ha terminado, pero quiero poneros esta diapositiva que corresponde a un estudio efectuado por la Comisión Europea en todos estos países, bueno, en todos los países de la Unión, aquí podéis ver todos los países de la Unión, en la que se le pregunta al ciudadano qué opina. Por favor, ¿puede usted decirme hasta qué punto piensa que las emisiones de las antenas de telefonía le afectan? Las opciones de respuesta eran mucho, de alguna manera, casi nada. Pues fijaros, el color azul, el color rojo. Si consideramos a aquellos que creen que les afecta mucho o algo, tenemos la mayoría de la población europea. La mayoría de la población europea cree que las emisiones de las antenas de telefonía, que las emisiones de radiofrecuencia, que la contaminación electromagnética les afecta a la salud. Y fijaros qué curioso, Vamos a ver dónde está España. España está aquí. Esta es la ampliación, este es el promedio europeo sería este. Y estos son los países que quedan a la izquierda o sea, que sus ciudadanos están más preocupados que el promedio europeo sobre estas emisiones. Está Italia, está Grecia, está Chipre, está Portugal, está España, está Austria y estos eran Irlanda. No, perdón, estos son Irlanda. Estos no me acuerdo quién son, no me acuerdo. Bueno, pues bien, estos países, la preocupación de los ciudadanos supera a la media de los europeos. Y aquí, pues, estos países de más a la derecha, Finlandia, Dinamarca, Checoslovaquia, Reino Unido, estos están menos preocupados. Pero si miramos el conjunto de la Unión Europea, la mayoría de ciudadanos estamos preocupados. Entonces, ¿por qué se niegan a aceptar esta realidad? ¿Por qué nos transmiten la idea de que las personas que estamos preocupadas por esta tecnología somos un tanto extrañas? Pues si somos la mayoría. Si somos la mayoría de ciudadanos los que estamos preocupados por esto. No somos nosotros los extraños. Los extraños son los demás. Si esta misma pregunta la hacemos en Cataluña, esto es del 2015, esto lo hizo la Generalitat en el 2015. Llegamos a los resultados equivalentes. Se afectan mucho bastante, estos son los de aquí, 66%, mucho o bastante. Y si consideramos mucho, bastante o poco, el 80%. El 80% este sería equivalente al 75%. Con esta opinión de los ciudadanos, no es de extrañar que nos aturdan con tanto ruido a favor del tema, hasta tacharnos de contrarios a la tecnología, que no lo somos en absoluto, o de paranoicos, que tampoco lo somos, y en caso de serlo, resulta que somos la mayoría. Sería preocupante esto. Ahora que hemos visto estos datos, ¿creemos que estos calificativos realmente se ajustan a la mayoría de europeos? ¿No es más razonable pensar que quizá nosotros, que somos la mayoría, tenemos la razón? Y como resumen de todo, vamos a repasar esta diapositiva para recordar, para verificar si realmente he conseguido transmitiros los argumentos para defender los siguientes puntos. Que cumplir la normativa no es garantía de protección de la salud. Lo hemos visto. Podemos afirmar que es absurdo seguir haciendo estudios mientras no tengamos la certeza de estar considerando las variables adecuadas. Si no lo hacemos así, seguiremos estando en tablas. Seguiremos pagando estudio tras estudio para que unos digan una cosa y las otras digan la contraria. Pero en realidad ahora sabemos que esto está ocurriendo
porque las variables que consideran no son las adecuadas, porque de entrada están partiendo de un razonamiento viciado, que es no querer ver los efectos biológicos. Tenemos argumentos para no aceptar una tecnología que vemos que va a cambiar nuestra sociedad, sin antes hacer un debate público en el que se valoren los riesgos y los beneficios. Y debemos exigir medidas de control de una contaminación real que las administraciones ignoran, pero que va en aumento. Entonces, estaría encantada de que los que tengáis preguntas respecto a todo lo que se ha hablado o que no se haya hablado, me da igual, las trasladéis a la web de ATAC y las responderemos. Las responderemos con mucho gusto, que es lo que nos hubiera gustado poder hacer si no hubiéramos tenido la incidencia en la conexión. Así que muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas. Un saludo para todos. Gràcies, Núria. Què? Moltes gràcies. Espera't, que no us veig. Vale. Ya está. ¿Entro yo? ¿Pantalla o ya no? ¿Estic compartint pantalla o no? M'esteu No, ara estic jo. Ah, vale, ara sí. Vale, Ara sí, no? sí. Bueno, agraïm molt a la Núria per aquesta magnífica exposició que ha fet, que suposo que ens aclara moltes dubtes que teníem sobre els camps magnètics, com ens afecten a la vida quotidiana. Disculpeu també per problemes tècnics, era el primer cop, doncs esperem que la pròxima xerrada surti millor. I jo només volia llegir un petit text, una mica no tan petit, de l'Antonio Turiel, que fa una reflexió sobretot de la tecnologia de la informació. A continuació us ho llegeixo i posaré alguna imatge. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, forman parte integral y fundamental de la vida cotidiana de nuestra vida y del trabajo en muchos casos. Por si alguien pudiera llegar a pensar lo contrario, no nos oponemos a las TIC per se. Sin embargo, creemos que las TIC, al menos tal como están hoy planteadas, no tienen futuro. En la actualidad, Internet consume el 10% de toda la electricidad que se genera en el mundo y puede cumplir con los planes de expansión previstos. Ese consumo debería llegar al 20% en tan solo 5 años, 2025. Eso sin contar con los costes energéticos de la fabricación en sí de los dispositivos, que de acuerdo con los pocos análisis existentes, podría ser equivalente hasta a 5 veces la energía consumida en la utilización. Contando que la electricidad es aproximadamente un 20% de la energía final, el consumo de energía por Internet estaría alrededor del 2% de la energía final mundial. En términos de energía primaria, como esta suele ser un 30% mayor que la final, el porcentaje que representaría Internet debería ser también menor. Sin embargo, contando con que muchos servidores de datos se alimentan con centrales térmicas, en la mayoría de los casos de carbón, el porcentaje final que representa Internet podría llegar incluso al 3% de la energía primaria debido a la menor eficacia de la transformación de energía primaria en electricidad en las centrales térmicas. Contando con el proceso de fabricación de los dispositivos electrónicos, el consumo de las TIC estaría probablemente en algún lugar entre el 10 y el 20% del consumo de energía primaria en el mundo.
lo cual no es tan sorprendente teniendo en cuenta que actualmente la fabricación de móviles es la mayor manufactura del mundo y que el 62% de la población del planeta tiene móvil. Se estima que cada adulto de este planeta tiene móvil. Si los planes de expansión se cumplieran, hacia 2025 el consumo de las TIC se movería entre el 20 y el 40% de la energía primaria mundial, convirtiéndose así en la actividad humana que más energía consumiría por delante incluso del transporte. Sin necesidad de introducir otras consideraciones, cualquiera puede tener sus dudas de que se pueda llegar a estos niveles desaforados de consumo energético. Esto es que además, como hemos comentado frecuentemente en este blog, que es el blog de Crash Oil, la caída del petróleo, nuestro escenario más probable para los próximos años es el del descenso energético, es decir, que cada año tengamos menos energía por culpa del progresivo agotamiento y encarecimiento de las materias primas energéticas no renovables. Y si vamos a disponer de cada vez menos energía, parece más lógico pensar que esta se va a destinar primero a usos más fundamentales que la simple navegación por Internet. Por tanto, todo indica que las TIC, en vez de expandirse, tendrán que contraerse durante los próximos años. Probablemente no desaparecer, pero sí que racionalizarse y centrarse en aquellas aplicaciones que sean más útiles. Otra cuestión que merece tanta atención o más que la disponibilidad de la energía es la disponibilidad de los materiales. Los modernos dispositivos de TIC, particularmente los teléfonos móviles, se utilizan varias decenas de elementos químicos diferentes y todos son igual de abundantes y de disponibles. Algunos elementos, como la plata y el platino, son simplemente escasos. Todo lo que limita el número total de dispositivos que se puede construir al mismo tiempo. Voy a poner ahora, voy a compartir una gráfica para que veáis. Algunos elementos como la plata y el platino son simplemente escasos, lo que limita el número total de dispositivos que se puedan construir al mismo tiempo. Otros elementos no son realmente escasos en la corteza terrestre, pero tienen la categoría de elemento traza, es decir, no forman depósitos geológicos concentrados, sino que se encuentran muy dispersos. Estamos muy acostumbrados a la idea de la mina de oro o de carbón o de cualquier otra materia prima y no caemos en la cuenta que si algunos elementos se han concentrado en ciertas zonas para crear filones ricos en el material de interés es debido a procesos químicos, físicos y geológicos que han favorecido ese proceso de concentración, pero que en general la formación de depósitos de gran riqueza de material es algo raro en la naturaleza. Y que lo más normal es que los minerales se encuentren dispersos, más o menos diseminados, por toda la corteza y solo en concentraciones ligeramente superiores en asociación con algún otro mineral que entre sí presenta procesos de concentración. Muchos de esos elementos que se usan en la fabricación de móviles, las famosas tierras raras, entran en esa categoría de elemento traza. No son propiamente raras en el sentido de escasas, pero sí en el sentido de rarificadas o dispersas. La explotación de las tierras raras es algo costoso y en el límite de la rentabilidad económica, y su producción anual es muy limitada, por lo que limitan la cantidad de dispositivos que se puedan fabricar cada año. Hace unos meses, coincidiendo con la celebración del año de la tabla periódica, la Sociedad Europea de Química sacó una tabla periódica en la que se refleja la escasez y la disponibilidad de cada elemento, en la que además indicaron cuáles de ellos se usan, por ejemplo, en la fabricación de un móvil,
lo cual resulta muy ilustrativo, que es la figura que tenéis en pantalla. Hay otro aspecto que complica la expansión ilimitada de las TICs y es la necesidad de emplear una tecnología muy sofisticada. Las obleas de silicio con las que se fabrican los chips tienen que tener un grado de pureza tal que solo se pueden producir en salas especiales con una limpieza extrema, lo que se llama salas blancas. Al final, para poder producir masivamente la ingente cantidad de chips que se consumen hoy en día y que el precio sea muy asequible, ha sido necesario escalar las operaciones de modo que en el mundo quedan unas pocas gigafactorías desde las que se fabrican todos los chips que se utilizan en todos los dispositivos. Este ejemplo de las economías de escala llevadas a su máxima expresión hace que la fabricación de chips sea muy vulnerable, de modo que lo que más que probable vaivenes en la economía mundial y las cada vez más extendidas protestas sociales puedan poner un abrupto fin a este modelo, sin que sea fácil encontrar una alternativa que no pase por volver a diseños antiguos de menor rendimiento, pero más sencillos de fabricar localmente. Otro factor que se puede olvidar con demasiada frecuencia es la relativamente rápida obsolescencia de los sistemas de almacenamiento. Los soportes digitales de consumo masivo no están pensados para durar más de 1 o 2 décadas. Incluso las memorias USB y los discos externos más comunes tienen vidas útiles que difícilmente exceden los 20 años. Añádase a eso el ritmo enloquecido al que se consumen los discos duros que se utilizan en los grandes centros de datos, porque efectivamente los discos duros son hoy en día consumibles. Cualquiera de los grandes centros de almacenamiento de datos ha de reemplazar varias decenas de discos duros cada día. Sin ese flujo continuo de nuevos discos de reemplazo, Internet iría progresivamente perdiendo la memoria, hasta el punto que en el plazo de pocas semanas comenzaríamos a tener problemas para realizar algunas búsquedas y en un plazo de meses fallarían hasta búsquedas sencillas. Teniendo en cuenta todos los puntos comentados más arriba, consumo de energía, de materiales y vulnerabilidad del sistema de producción, confiar en que se puede mantener la actual capacidad de buscar contenidos parece que poco probable en un futuro nada lejano. Cosa, esto es mi añadido, que raramente nos lo dicen, porque desconocemos estas situaciones en que un disco duro solo tenga 20 años de vida y que los servidores que trabajan constantemente tienen que ser sustituidos esos discos diariamente en la mayoría de los casos. Otra de las ideas fuerza caras a las que estamos apostando todo el futuro hiperrobotizado y automatizado es el progreso de las redes de telefonía de alta capacidad, lo cual se corona actualmente con el nuevo protocolo 5G. La discusión de que por qué introducir el 5G es lo más parecido en el ámbito de las telecomunicaciones a la construcción de los moais en la isla de Pascua. Es decir, el canto del cisne antes del colapso. Necesitaría un post entero por sí mismo para hablar de esto. Baste decir aquí que para tener los anchos de banda gigantescos que tanto nos publicitan con el 5G, se deben utilizar ondas electromagnéticas de frecuencias bastante superiores a las usadas actualmente y que se asocian a longitudes de onda milimétricas. La longitud de onda es un aspecto importante porque la capacidad de una onda electromagnética de sortear un obstáculo depende de cómo de larga sea la onda.
Las ondas de radio convencional, con longitudes en un rango métrico, pueden sortear fácilmente un vano como una ventana o una puerta. En tanto, las microondas, con un rango centimétrico, se atenúan bastante si no hay una visión relativamente directa entre el emisor y el receptor. Y si ya vamos al rango de la luz visible, escalas por debajo de la micro, la milésima de milímetro, la energía es tan fosilizada que coexisten una al lado de otra zonas iluminadas con zonas de sombra, simplemente dependiendo de por dónde y en qué dirección esté pasando la luz. Se estima que con la tecnología 5G, usando las bandas de mayor frecuencia y, por tanto, de mayor ancho de banda para transmitir datos más rápidamente, para poder tener una buena calidad de enlace receptor-emisor, el número de antenas se tendría que multiplicar por 5 con respecto al estándar actual del 4G. Además, en zonas de interiores se tendrían que disponer estratégicamente repetidores para poder mejorar la cobertura interior, ya que cada obstáculo, pared, puerta, etcétera, atenuaría mucho la señal. Con estos planteamientos se ve claro que el 5G es una idea megalomaníaca, que solo tiene sentido bajo la suposición de que el mundo tiene recursos ilimitados y que podremos tapizarlo con antenas para poder transmitir en 1,2 segundos la última película de moda. Lo que decíamos antes, decía Nuria, que esto es el gran negocio que se avecina y por eso lo pintan tan bonito. Al final del día, la cuestión con respecto a las TIC es bastante sencilla. ¿Cuál va a ser la demanda real de esta tecnología? ¿Cuándo todo lo demás falle? Cuando en el mundo haya necesidades más apremiantes y acuciantes como es tener alimentos, agua potable, es decir, en primer lugar, y por seguir tener trabajo, techo, educación, sanidad. Lo más probable es que las TIC sean de las primeras tecnologías en sufrir el descenso al que estamos abocados y que lo harán de manera más aguda. Eso es, por tanto, la gran perversión de esta variante del mito del progreso, del homo invisible. Invencible, no invisible. No vamos a la hiperrobotización ni a la singularidad. A pesar de tantas exageraciones e hipérboles que vemos en los medios, a donde realmente vamos es hacia una decadencia de las TIC. La verdadera razón por la cual se ha puesto tanto el foco en las TIC durante los últimos años es porque constituye el único nicho en el cual el desarrollo tecnológico de la humanidad ha hecho progresos reales y significativos durante las últimas décadas. No hemos colonizado la Luna, ni mucho menos Marte. No estamos avanzando en la exploración espacial. No tenemos una electricidad demasiado barata para ser medida, como se prometían los primeros proponentes de la energía nuclear. No hay coches voladores ni alimentos sintéticos que se produzcan apretando un botón. No hay nada de esos sueños tecnológicos de mediados del siglo pasado. Lo único que ha seguido progresando, porque sí tenía margen para progresar, mientras la cantidad de recursos y de energía que implicaba era moderada, han sido las TIC. Eso explica ese énfasis de denominar a las TIC nuevas tecnologías, cuando en realidad son tecnologías que tienen décadas de desarrollo. Se enfatiza que son nuevas, porque son las únicas que realmente progresan. Pero llevamos trabajando seriamente con las TIC más de 50 años. No son nuevas, simplemente son las únicas que están vivas aún. Por todo lo dicho, es absolutamente necesario que nos replanteemos el futuro. Un futuro que será, como dicen algunos, menos tecnológico, queriendo decir que será un futuro donde la presencia de las TIC será menor. Es perentorio que enseñamos a nuestros hijos conocimientos que sí que les van a ser prácticos y útiles en el futuro,
que no es como lo esperábamos, donde no tienen al alcance tantas máquinas para que les den de inmediato la respuesta a las cuestiones que se plantean, sino que ellos mismos deberán buscar esa respuesta a partir de su propio conocimiento y con los medios más tradicionales. Y es que el futuro ya no es lo que era. No quería acabar este artículo, dice Turiel, sin hacer una autocrítica importante, precisamente porque hoy en día tenemos unas TIC tan potentes y poderosas. Yo mismo he podido escribir este artículo. Yo tengo conocimientos generales sobre los temas que hablo, pero para aclarar dudas y para poner los enlaces más convenientes he utilizado obviamente Internet. Gracias a que existe Internet, este artículo tiene un nivel mayor que el que tendría si yo tuviera que fiarme de mi propia memoria y mis conocimientos. De hecho, de no ser por Internet, ni siquiera ustedes podrían leer este artículo. No se confundan, por tanto. Yo no denosto las TIC. Yo también las echaré de menos, pero no se trata de lo que yo prefiero o de lo que a mí me gustaría, sino de lo que lamentablemente va a suceder. Yo creo que este artículo nos aclara bastante bien qué ocurre con las nuevas tecnologías, que se ha hecho mucha propaganda, pero porque es el único nicho donde se ve el negocio. Esto lo decía incluso un alto ejecutivo de Huawei, que decía que tenían que vender teléfonos porque si no iban a cerrar. La vida de un teléfono hoy en día, en promedio, en la Unión Europea, viene a ser de 16 meses. Una cosa que es, ¿cómo puede ser que un aparato que tiene todas las... Hoy en día tiene multitud de funciones, tenga que solo una permanencia de 16 meses, luego que o va al tercer mundo como teléfono de segunda mano o va a la basura directamente con la dificultad de recuperar todas las materias esas que decimos de tierras raras, que no son raras, ya nos lo ha dicho Turiel, sino que son de un proceso difícil de obtener.